Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. Las películas, el teatro o incluso la literatura nos puede mostrar a un personaje maravilloso con grandes características que pueden llegar a ser un referente o modelo a seguir. Los niños quieren ser como esos superhéroes con grandes habilidades. Otros quieren imitar y tener la suerte de estos personajes en su vida normal. Sin embargo, es solamente eso, un actor. Es solamente ciencia ficción. Son sorprendentes porque siguen un guión, porque se aprendieron ciertas líneas, porque la magia del cine hizo su efecto. Pero en la realidad era simplemente actuación. Esta es una advertencia para los creyentes también. Muchas veces corremos el riesgo de actuar como cristianos, aparentar una relación con Dios, pero la realidad está muy alejada de lo que se aparenta. En este Salmo 50, Asaf, quien fue el autor, nos dirige a evaluar nuestra manera de vivir como el pueblo de Dios. Nos lleva a reflexionar si nuestra adoración es solamente algo superficial o falsa, o realmente estamos respondiendo en gratitud a Dios por lo que hizo por nosotros. Y lo primero que el salmista hace es mostrarnos cómo se llaman a los testigos para el juicio que se va a llevar a cabo de parte de Dios. Dice el versículo 1 del Salmo 50. Habla el Señor, el Dios poderoso, convoca a la tierra de oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye y a su alrededor ruge la tormenta. Dios convoca a los altos cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnanme a los que me son fieles, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. El cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos advertían del peligro de escuchar la voz de un extraño. En los primeros años de vida, personalmente viví en un barrio muy peligroso, gobernado por pandillas, y recuerdo en varias ocasiones, más o menos a los 6 años, ir solo a la tienda y pasar en medio de ellos y escuchar que me llamaban, a lo que yo muy asustado respondía que no y me alejaba lo más rápido posible. Cuando vamos creciendo nos damos cuenta que hay personas de autoridad a las que sí debemos de hacer caso cuando nos llaman. Un director o maestro de escuela, o no podemos tampoco omitir un llamado a detenernos de parte de un policía o también a la sentencia de un juez. Mira, Asaf comienza describiendo la grandeza de Dios, quien está llamando, y está mostrando el poder de Dios, el cual le da derecho a llamar a toda la tierra para que presten atención al juicio que va a hacer. Asaf describe a Dios como el Dios que habla, el Dios que resplandece, el Dios que viene, el Dios que convoca, el Dios que juzga. ¿Por qué tengo que escuchar la voz de Dios?, pudieran decir algunas personas. Algunos pueden decir, si yo no creo en Él, si yo no creo en la Biblia, si yo no creo que existe, no tengo por qué atender su llamado. Él es un extraño para mí y no lo voy a atender. Mira, el salmista describe a Dios como todopoderoso. Nadie más en el universo tiene esta característica. Asaf lo describe como alguien que es precedido por un fuego que arrasa con todo a su paso como una tormenta terrible. Todas estas imágenes muestran a ese Dios que juzga y que tiene el poder de emitir sentencia. Por lo tanto, es digno que sea escuchado. Pero, ¿qué va a juzgar? Él, como creador de todo el universo, como el dueño de todo lo que existe, y el que ha determinado cómo debe vivir el ser humano, pide entonces que se presenten delante de Él, para que sea su propio estándar el que dictamine sentencia. Así que creas o no en Dios,
pienses que hasta ahorita has hecho lo que has querido sin ninguna consecuencia, tarde que temprano serás llamada a rendir cuentas delante del juez supremo del universo. Pero por ahora, Dios quiere que el mundo entero sea testigo del juicio que hará sobre su propio pueblo. Versículo 5, Él dice, reúnanme a los que son fieles, a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. Ese Dios que resplandece desde Sión nos muestra que Él tiene un lugar de operaciones. Ese lugar de operaciones determinado y localizado en un lugar. Dios ha decidido habitar en medio de la nación de Israel. Y de ese modo, Israel se vuelve un modelo para el mundo. Cuando las demás naciones vuelvan a ver a Israel, lo que debería de pasar entonces es que esta nación debe dar testimonio de lo que significa ser un pueblo que se rige bajo la dirección del Todopoderoso. Deben de ser una luz en medio de las tinieblas porque Dios resplandece en ellos. Esto debió haber sido la nación de Israel. Ellos deben de vivir mostrando el carácter santo de Dios que precisamente les fue revelado en los 10 mandamientos en el monte Sión. En pocas palabras, al pueblo se le dio una gran responsabilidad y esto conlleva entonces que se les demandará mucho por lo que se les había revelado. Por otro lado, este juicio es un ejemplo para los demás pueblos de la tierra. Si Israel, el pueblo escogido de Dios, sería llamado a rendir cuentas, también los que han rechazado el mandato de Dios en algún momento serán juzgados. ¿Qué pasará entonces con este pueblo? ¿Qué determinará Dios en el juicio que está haciendo a su pueblo en este salmo? Y lo primero que vemos es que hay una falsa adoración en este pueblo. Versículo 7 dice, escucha pueblo mío que voy a hablar, Israel, voy a testificar contra ti. Yo soy tu Dios, el único Dios. El salmista nos muestra entonces lo que realmente significa ser parte del pueblo de Dios. Significa que su palabra es la única que determina lo que es correcto o incorrecto. La palabra de Dios es la que rige y gobierna sus vidas. Hay una idea que pudieran haber tenido ellos de competir, de ver a qué voz escuchaban. Pero no hay tal competencia. No hay una oposición que nivele el poder o que hayan voces que se levanten para hacer un contrapeso a la voz de Dios. No hay otra opción para el pueblo de Dios de a quién escuchar. Dios es el único Dios verdadero, por lo tanto solo a Él se escucha. Él dice, soy tu Dios y soy el único. Y sigue diciendo versos 8 en adelante. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que siempre me ofreces. No necesito novillos de tu establo, ni machos cabríos de tus rediles, pues míos son todos los animales del bosque, y mío también el ganado de miles de colinas. Conozco a todas las aves de las alturas, también son míos los animales del campo. Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso me alimento con carne de toros o bebo la sangre de machos cabríos? Mira, cuando se veía al pueblo de Israel desde afuera, quizás lo que pudiéramos ver era a una nación devota que cumplía sus sacrificios con sus ofrendas, con sus rituales que habían sido establecidos en la ley de Moisés. Pero Dios dice que el problema no son esos rituales, no son esos sacrificios que están haciendo. El problema es lo que Dios ve más allá del sacrificio físico. Dios ve el corazón. Dios conoce las intenciones que están detrás de cada sacrificio. El Dios Todopoderoso no puede ser burlado. El Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe no puede ser comprado. Muchos pudieran llegar a pensar que Dios es alguien necesitado de estos sacrificios, que Dios es alguien a quien puedes manipular, sobornar o comprar con lo que le presentas. Tristemente, esto es algo que continúa hasta el día de hoy.
Muchas personas enseñan a otros que para obtener favores de Dios necesitan darle a Dios ofrendas. Y entre más dinero den, más probabilidades hay que Dios te escuche y conteste. Esto es totalmente en contra de lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, cualquier instrucción que escuches de esta manera, yo te animo a que te alejes de ahí porque no es la enseñanza bíblica. Es por eso que Dios contesta diciendo que todos los animales le pertenecen. Es decir, que si ellos le ofrecen algún animal para el sacrificio, no están haciendo a Dios más rico, o están quitando su hambre, o están satisfaciendo todo lo que Dios desea. Simplemente le están dando algo que a Dios ya le pertenecía. No hay nada que podamos hacer nosotros para satisfacer a Dios. Él está satisfecho desde la eternidad hasta la eternidad en sí mismo. No necesita de nadie para cubrir sus necesidades. De hecho, Él no necesita nada. Dios está reprendiendo al pueblo porque su motivación no es la adoración verdadera. El pueblo está pensando que está adorando a Dios. El pueblo piensa que con lo que hace superficialmente será suficiente para adorar a Dios. Sin embargo, en lugar de responder en gratitud por lo que Dios ha hecho para salvarles, ellos piensan que Dios les debe algo. Mira, la verdadera adoración no surge por obligación, ni es motivada para conseguir algo de Dios o para mostrar a otros una apariencia de piedad. Eso fue justamente lo que Jesús condenó en los religiosos de su época, que por fuera parecían personas muy consagradas, pero sus corazones estaban completamente alejados de una relación correcta con Dios. Dios no quiere un pueblo que piense que adoración es solo traerle un animal para el sacrificio, traer ofrendas o asistir a actos religiosos. Dios apartó un pueblo para relacionarse con ellos, para que sus corazones puedan estar satisfechos en Él, para que su mayor gozo y placer esté en Dios. Piensa por un momento. ¿Por qué adoras a Dios? ¿Él es realmente tu mayor tesoro, tu mayor gozo y satisfacción, y respondes a Él por lo que Él ha hecho por ti? ¿O quizás solo estás aparentando que le adoras, pero tu corazón realmente desea otra cosa? Mira, ¿a qué lleva una adoración falsa? ¿Cuál es el resultado de creer que adoramos a Dios, pero con un corazón yendo hacia otra dirección? Bueno, esto resulta en una falta de congruencia. Dice el versículo 14. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te liberaré y tú me honrarás. Pero Dios dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis estatutos o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas. El pueblo que había hecho un pacto con Dios deberían reconocerlo como el único Señor y las únicas palabras que darían dirección a sus vidas serían las de Él. La relación más importante para ellos debería ser Dios. Ellos eran parte del pacto, eran el pueblo del pacto, eran su pueblo, pero en este momento Dios les está llamando malvados. No les está llamando mis hijos, mi pueblo, les está diciendo son malvados. Mira, Él no era un Dios distante. Él no era un Dios desconocido, no era un Dios que los había olvidado. Era un Dios que había mostrado su fidelidad, amor y gracia para con ellos todo el tiempo. El problema era que el pueblo de Israel habían tomado el pacto a la ligera. Ellos conocían el pacto, ellos sabían lo que Dios haría por ellos. Esas palabras habían sido repetidas de generación en generación. Esas palabras se habían tomado a la ligera. Confesaban y declaraban las bendiciones del pacto y se apropiaban de esas promesas. Sin embargo, aborrecían la instrucción de Dios. Estaban contentos con las bendiciones de Dios, pero desechaban vivir como Dios quería que vivieran. En nuestros tiempos, parece que sigue siendo algo común. Los versos que memorizamos son promesas hermosas. Hay pasajes que leemos una y otra vez porque nos muestran cómo Dios nos ayuda y nos sostiene en momentos difíciles. Pero hay también pasajes que se nos muestra cómo debemos de vivir, cómo debería ser nuestra vida en respuesta a lo que hemos recibido por gracia. Pero esas instrucciones las rechazamos
porque va en contra de lo que estamos viviendo. Mira lo que Dios le dice a su pueblo, verso 18. Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas. Para lo malo das rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. En lugar de escuchar la voz de Dios, en lugar de atesorar sus palabras, en lugar de tener una comunión íntima con el Dios del pacto, ellos se identificaban, se apoyaban y escuchaban a quien hace lo malo. En lugar de identificarse y unirse con Dios, lo cual debería verse reflejado en un pueblo santo, ellos prefieren identificarse con todo aquello que les haga conseguir lo que sus corazones deseaban. Su compañero no era Dios. Sus compañeros eran los ladrones, adúlteros. Su boca no adoraba a Dios, más bien mentía y hablaban en contra de su prójimo. Todo eso no es una lista exhaustiva, más bien era un resumen de cómo estaban violando todos los mandamientos que Dios les había ordenado. Los mandamientos no solo eran reglas aisladas, sino que mostraban cómo el pueblo del pacto tendría comunión con Dios y cómo sus hermanos podían estar en paz unos con otros, podían velar por ellos. Pero este juicio revela que la nación de Israel ni tenía comunión con Dios, ni tampoco con sus hermanos. Como pensaban que Dios había guardado silencio al respecto, pensaban que Dios los aprobaba, pensaban que estaban haciendo lo correcto, ya que no había reprensión de Dios, aparentemente. Dice el versículo 21, «Como has hecho todo esto y he guardado silencio, ¿acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte». La manera en la que pensamos de Dios será la manera en la que viviremos. Todas las culturas a través de todos los tiempos justifican sus acciones de acuerdo a lo que piensan de Dios. Pero aquellas culturas, por ejemplo, que sacrificaban niños o que se mataban unos a otros o que vivían practicando el libertinaje religioso, entre muchas otras cosas, es porque pensaban que así eran sus dioses. Es por eso que Dios reprende al pueblo y lo confronta preguntando si acaso Él es así como ellos están viviendo. ¿Dios es igual de malvado? ¿Dios es así de codicioso? ¿Será que Dios es calumniador como lo era el pueblo de Israel? La respuesta que vemos en la Biblia es que Dios es santo. Es por eso que el llamado al pueblo del pacto es «sean santos como yo soy santo». Es decir, su estilo de vida debe ser congruente con el Dios a quien adoran y sirven. Cuando nuestra adoración es falsa, cuando nuestra adoración no es la que debería de ser, nuestra vida entonces pierde congruencia y comenzamos a vivir de una manera contraria a lo que la Biblia enseña. Pero lo que este salmo entonces nos apunta es a una vida de gratitud. La Biblia nos dice que es necesario que el juicio de Dios comience por su propia casa. Tanto el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como la iglesia en el Nuevo Testamento, hasta nuestros días, sigue siendo una luz para las naciones. Dios sigue convocando a todos los pueblos para que observen lo que Dios tiene que decirle a su pueblo. El pueblo de Dios es una vitrina que invita a todos a venir y que puedan deleitarse en el Dios verdadero. El pueblo de Dios es una muestra de cómo se vive cuando el corazón deja de confiar y esperar en lo que este mundo ofrece, y ahora toda su esperanza está puesta en Dios. El pueblo de Dios muestra con su vida lo que significa vivir bajo el gobierno de Dios. Este Salmo 50 es una advertencia para su pueblo. No es una sentencia final, es un llamado de gracia, es un llamado a evaluar nuestros caminos. Dice el verso 22, «Ustedes que se olvidan de Dios, consideren lo que he dicho. De lo contrario, los haré pedazos, y no habrá nadie que los salve». Este es un llamado a no tomar a la ligera la gracia de Dios. Creer que porque somos parte del pueblo del pacto, todo saldrá de maravilla sin importar cómo vivamos, es malentender la gracia de Dios, es tomar el nombre de Dios en vano, es no darle la gloria a Dios como Él se la merece. ¿Cómo se ve entonces la correcta adoración? El Salmo nos muestra
¿De dónde surge la adoración correcta? Y esto tiene que ver con la gratitud. Versículo 23. El que ofrece su gratitud me honra. El que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. De la misma manera, el verso 14 y 15 que leímos hace un momento ya nos lo apuntaban. Versículo 14. Ofrece a Dios tu gratitud. Cumple tus promesas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. El Evangelio que ha sido proclamado desde Génesis hasta Apocalipsis nos muestra la misma esencia en el pueblo de Dios. Por eso se llama buena noticia, porque nos muestra lo que Dios ha hecho para salvarnos. La Biblia no se trata de lo que el hombre debe hacer para salvarse. La Biblia nos muestra la historia de la redención, de lo que Dios ha hecho para rescatar a su pueblo. Cuando comprendemos que hemos sido salvados por la obra de Dios, de ese Dios amoroso, lleno de gracia, clemente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, entonces nuestra respuesta hacia Él es gratitud. Los sacrificios no estaban diseñados para ganarse el favor de Dios, no estaban indicados para ganarse la salvación, estaban diseñados para apuntar y recordarle al pueblo una y otra vez que ellos no podían salvarse por sus propias fuerzas, sino que alguien más tomaba su lugar. Alguien más moriría por su pecado. Todos estos sacrificios apuntaban al más grande y último sacrificio, el sacrificio de Jesús, que acabaría por completo con el derramamiento de sangre para perdón de pecados. No hay manera de comprar a Dios. No hay manera de pagar por su favor. Él ya lo hizo. Por lo tanto, nosotros como pueblo de Dios simplemente respondemos en adoración, respondemos con gratitud. Y al ser asombrados por su gracia, por su amor, por su misericordia, somos movidos una y otra vez a expresar, no solo con palabras, sino con nuestra propia vida, lo agradecidos que estamos por habernos dado tan grande salvación. Cuando vivimos en agradecimiento por lo que Él ha hecho, Él responde. No necesitamos comprarlo o impresionarlo. Cuando confiamos en su gracia, Él escucha nuestro clamor. Y en el día de la angustia, Él será nuestro sostén. Nuestra vida diaria se rige entonces por preguntas como ¿de qué manera puedo expresar mi gratitud? Y también en esos momentos donde la tentación está frente a nosotros, nuestra pregunta debería de ser ¿cómo podría yo ofender a aquel que me ha dado todo que yo no merecía? Pero también comprendemos que aún fallamos. Pero movidos por la gratitud, podemos disfrutar de la bendición del pacto, que es acercarnos confiadamente, confesar nuestros pecados y en arrepentimiento humillarnos, y de ese modo disfrutar su perdón. Dios tiene mucho que decir. Él habla hoy a tu vida y a la mía. ¿Qué dirá al observar nuestra vida? ¿Hay adoración motivada por la gratitud? ¿Al vernos observa nuestra confianza en Cristo para acercarnos a Él? ¿O quizás está viendo a alguien que cree que adora, que no es congruente con su confesión y más bien está buscando deleitarse en lo que este mundo ofrece? Hoy es un buen día para escuchar la advertencia de Dios, para arrepentirte de tu falsa adoración y humillarte ante la gracia de nuestro Salvador, de modo que tu vida sea un reflejo de gratitud por su obra en la cruz. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.